os doy la bienvenida a este último acto del aula de poesía Facultad de Filología Ateneo de Sevilla, que celebramos esta tarde en la compañía de Miguel Ángel Cuevas, catedrático de Filología Italiana, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación esta tarde y del que vamos a disfrutar. Yo solamente saludo en nombre de la facultad, en nombre del decanato que organiza junto con el Ateneo de Sevilla esta actividad, y le paso la palabra a Paco Deco, que va a ser el encargado esta tarde de hacer la presentación de Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí y disfrutemos de la tarde de poesía. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, muchas gracias a Miguel Ángel, evidentemente, que debe participar generosamente y estar esta tarde con nosotros. Bueno, pues presentarlo muy brevemente, porque queremos que sean los poetas los que también hablen ellos mismos de su obra, de su poética, pero claro, sí hay cosas que quiero decir, evidentemente. Para empezar, bueno, pues subrayar, para aquellos que no lo hayan leído, se trata de uno de los mayores poetas que hay ahora mismo en España, uno de los mayores calados, sin duda, y simplemente, bueno, pues un poco por voluntad propia y por la naturaleza de su poesía, pues no está a lo mejor en los circuitos mediáticos, ¿no? En que otros sí están, y tampoco en la rueda esa de los premios, ¿no? Un poco maligna, ¿no? En la que unos están y otros no. Pero bueno, que sepan que están ustedes oyendo hoy a uno de los grandes de la poesía, sin lugar a dudas. Bueno, pues al plantearme la presentación, digo, bueno, empecemos por el principio, es decir, por su nacimiento, celebro. Bueno, no, hay que saber que es un poeta alicantino, o sea, bueno, y eso pues marca, ¿no? Quiera que no, el lugar de donde se crece y donde se hace uno joven, pues es importante. Por una parte por el paisaje, bueno, un paisaje que marca, ¿no? El paisaje de Alicante, sus montañas, su mar, y sus personajes, evidentemente, ¿no? Y en este caso, pues, dos grandes escritores que además marcaron en su juventud a Miguel Ángel hondamente, como fueron Gabriel Miró, uno de los mayores prosistas que ha dado España en el siglo XX y que, bueno, actualmente parece que no es muy leído, pero ahí está, ¿no? Esa obra, esa prosa exquisita, ¿no? Precisa. Evidentemente Miguel Hernández, ¿no? Otra de las grandes voces, en este caso de la poesía, sobre el que ya no hay nada que decir, pero que bueno, ahí está siempre presente, ¿no? Como un poco telón de fondo también en la obra de Miguel Ángel. Por ejemplo, uno de sus libros se llama Silvo, y bueno, ahí está el silbo vulnerado, ¿no? de Miguel Hernández, y quizá la palabra silbo sería una de las que más aparecen en sus poemas, probablemente, si se hiciera un estudio estadístico del léxico. Bueno, ahí está Miguel Hernández. Y en tercer lugar, pues se me ocurrió citar a Luis Francisco Esplá, que no es del mundo de la literatura, sino de los toros. Un torero alicantino, bueno, vivo absolutamente, bueno, de la edad de Miguel Ángel Cuevas, y que él admiró mucho en su juventud, un torero importante, un torero que resucitó suerte, que construía las faenas magníficamente y que sobre todo era muy elegante, ¿no? Y bueno, esto me hizo pensar, o sea, pensar en Luis Francisco Esplá me hizo pensar en el término purismo, el término pureza, ¿no? Las diferencias que podía haber, porque bueno, Miguel Ángel, ahora mismo no sé, porque no hemos hablado hace mucho, pero siempre ha sido era muy aficionado a los toros, y además él siempre tiene una visión muy integradora, ¿no? de los diferentes ámbitos vitales, ¿no? O sea que los toros estaban unidos a la poesía, y la poesía a la amistad, y la amistad a todo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues el tema de los toros fue para él importante, y era más que un purista, uno que buscaba la pureza, ¿no? del mundo de la lidia, y bueno, pues fue evidentemente currista y paulista, como es obligatorio, y que bueno, y que eso pues también está en su poesía, ¿no? Esa búsqueda del toro bravo, y esa máxima exposición del torero desde la seguridad,
eso está en su poesía. Eso es un estudio que está por hacer, ¿no? El toro bravo en la poesía contemporánea. Bueno, aparte de Luis Francisco Esplá y su alicantinismo, paso a hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, hay otra palabra también que me venía a la mente a la hora de preparar la presentación y tal, era la palabra plenitud, O sea, plenitud unida a radicalidad, es decir, que hay un exergo al final de su primer libro, que se llamó Celebración de la Memoria, que después reescribió y pasó a llamarse Memoria solamente, aunque a mí me gusta más Celebración de la Memoria, pero bueno. Termina el libro con un exergo de Gabriel Miró, justamente, de Años y Leguas, donde dice: quizá por la palabra se me diese la plenitud de la contemplación. Plenitud o nada, diría yo, es la búsqueda de Miguel Ángel Cuevas. Es radical, que hablamos antes de esa búsqueda de la pureza, viene de su radicalidad absoluta. Radicalidad que además no ha ido disminuyendo con la edad y con el paso de los libros, sino al revés, ha ido aumentando. Eso es muy de alabar. Hay poetas numerosos poetas, ¿no?, que con el tiempo han ido buscando mayor comunicación, mayor conexión con el público, han ido retrocediendo desde posturas más radicales a posturas más, digamos, de diálogo, ¿no? Bueno, él no, al contrario, ¿no? Si vamos a su libro, su último libro, que se llama Póstuma, pues todos los factores de su libro anterior están intensificados, ¿no? O sea, que es el camino justamente contrario. Y pues esto, la palabra plenitud se uniría de alguna forma con una verdadera vocación profundísima de, llamémoslo silencio, llamémoslo ensimismamiento, llamémoslo como queramos, es ir a lo más hondo que se puede alcanzar con la palabra. Hay una vena, ¿no?, en la historia de la poesía o de la literatura en general, que podríamos denominar una cierta vocación de silencio, y que, bueno, pues transita desde la nota que no tiene sonido de los versos de Lao Tse, uno de los creadores del taoísmo, ¿no?, hasta la música callada de Juan de la Cruz, y que continúa después con los grandes autores, ¿no? Es esa búsqueda de una especie de acercamiento al vacío, si queremos, ¿no? Ese vacío que lo sustenta todo, la sabiduría oriental, y que de alguna manera está ahí, ¿no? Ese hueco alrededor del cual nos movemos. Entonces, Miguel Ángel Cuevas se acerca desde la brillantez de la palabra a ese hueco. Es decir, los acercamientos a ese mundo de silencio, de vacío, se pueden hacer de muchas maneras, evidentemente. Ahí se conjugan la actitud estética y la actitud mística, claramente. Los acercamientos son múltiples. O sea, Chillida, por ejemplo, hizo una obra que se llama El Orbe del Horizonte en el año 90. Una inmensa, dos brazos inmensos de hormigón que están en Asturias frente al mar, significando ese hueco enorme, porque no es más que un hueco, significando un poco la unión, la fusión de cielo, tierra, y bueno, pues esa búsqueda de vacío pesaba 500 toneladas, ¿no? Por esto quiero decir que se puede intentar ese acercamiento desde muchas perspectivas. Ya le digo que, Mallarmé hablaba también de esa necesidad de desaparición elocutiva del poeta tan famosa, ¿no? Digamos, el silencio también leído metafóricamente desde esa perspectiva, desde la perspectiva del silenciamiento del yo para que surja desde lo más profundo el trabajo del lenguaje. Entonces, bueno,
si vemos un poco los procedimientos, llamémoslos procedimientos, por llamarlo de alguna manera, de Miguel Ángel, pues todo se construye desde la máxima tensión eléctrica de la palabra, ¿no? Es decir, la palabra se va calentando hasta que se pone al blanco no al rojo, perdón, eso del blanco de otra lengua, y desde ahí trabaja, ¿no? Desde ahí cincela, desde ahí golpea. Y bueno, pues son normalmente poemas breves, necesariamente, ¿no? Donde el cortocircuito, la elipsis funciona continuamente, donde la sintaxis suele ser una sintaxis convulsa, hay que reordenar, hay que leer, son un poco casi latín a veces, ¿no? Tienes que ir buscando el sujeto, tienes que ir reestructurando el poema para hilarlo, ¿no? Luego, la rareza léxica, esa es también una constante, el neologismo, el uso de arcaísmos, el uso de extranjerismos, de hecho, bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? De la relación con la lengua italiana. Si ustedes están leyendo un poema y hay una palabra que no entienden y que no encuentran en el diccionario, es que sea una palabra italiana que la ha naturalizado en español, es lo más probable. Bueno, ahí hay que sumar el ritmo del verso, siempre él es un clásico en este sentido, el ritmo endecasilábico está siempre presente, roto muchas veces, ¿no? Pero bueno, el hecho de que esté roto no impide para que esté ahí, siempre están esos acentos que van creando una guía. Y en general podemos hablar de un fraseo, utilizando ese término de la música, ¿no? Que se puede aplicar también a la literatura, ¿por qué no? Un fraseo, pues, decir que Gongorino es un apellido, bueno, debe ser un apellido, ¿por qué no? Es un adjetivo que está un poco devalorizado, ¿no? Pero en realidad no, es que decir lo contrario, o sea, tiene que ser un adjetivo positivo al máximo. Pero bueno, un fraseo, digamos, de inspiración, de esencia gongorina, por decirlo así, ¿no? Yendo a lo más válido y a lo más potente de Góngora. Y esa intensidad es una intensidad que no es formal, puramente estética, ¿no? Considerando el término estético en el sentido más banal, sino que es una intensidad del territorio del alma. No estamos hablando aquí de jueguecitos, para nada. Bien, y luego hay que hablar de eso, de las dos naciones de Miguel Ángel Cueva. Él hace tiempo, hace años, solía repetir una frase, bueno, solía, ya de vez en cuando, de Tabucchi, que en realidad no es de Tabucchi, es de Pessoa. Lo que pasa es que Tabucchi la versiona y la tunea un poco, y dice la frase en italiano: "Trovate un uomo cui basti la vita, costui non farà mai letteratura". O sea, encontrarme a un hombre al que le baste, al que le sea suficiente la vida, este no hará literatura. Bueno, esto es una verdad, yo creo que bueno, bastante general, y en su caso lo que iba a decir, no, de repente me he acordado de esto, lo que iba a decir es que él no le basta la lengua española, él necesitaba más de una lengua, y bueno, por sus circunstancias vitales, ya que él llega también bastante joven a Catania, donde tiene experiencias vitales definitivas y donde se enamora, ¿no? Plenamente, no solo de Sicilia, sino también de la lengua italiana. Y bueno, pues tiene que echar mano de ella porque, ya les digo, una lengua no le es suficiente. Entonces, el italiano está presente, como les decía antes, ¿no? En su obra desde su primer libro, prácticamente, sobre todo desde Manto, el segundo, pero a través sobre todo de infiltraciones léxicas. Pero a partir de cierto momento de su cuarto libro, ¿no? Escribir el hueco, sería el cuarto libro, ya toda su producción está en las dos lenguas. El primero escribe en español y luego se autotraduce, pero en realidad no se autotraduce, sino que escribe por segunda vez. Escribe por segunda vez el poema y se convierte en un nuevo poema en italiano, basado en el primero, por supuesto, pero digamos que hace una doble producción poética desde su cuarto libro.
lo cual es bastante significativo e importante, incluso diría original, ¿no? Aunque ha habido autores translingües. Por cierto, les envío a la lectura necesaria absolutamente de la antología de poesía translingüe italo-española, editada maravillosamente por la profesora Colucci y Trapassi, ¿no? Aquí presentes además, y que donde participa Miguel Ángel, bueno, donde estoy yo también por otra parte. Bueno, y Bernardo, que también está ahí. Bueno, no equivocarme. Bueno, como les decía, que no es un caso único, ¿no? Ahí está, bueno, pues el mismo, a quien citábamos antes, a este Pessoa, ¿no? Que, como saben ustedes, publicó en vida 3 libros, y uno en portugués y los otros 2 estaban en inglés. Estábamos hablando o no estábamos hablando, pero hablo ahora de Pasolini, ¿no? de su querido Pasolini, que escribió también en friulano. Bueno, ahí está Larrea, que escribió en francés, ¿no? Es decir, que bueno, el hecho de la translingüidad, bueno, etcétera, pues es una cosa bastante extendida, ¿no? El plurilingüismo también en poesía, ¿no? A los poetas les faltan lenguas, ¿no? Para expresarse. Ahí está Pound, por ejemplo, ¿no? Usando 10, 12 lenguas continuamente en sus poemas, ¿no? Bien, voy a ir cerrando, porque seguro que me estoy alargando y no quería. Pues terminar diciendo que Cuevas pues pronuncia una palabra afilada, indudablemente, dura, sin concesiones, para un poco arañar la opacidad del mundo, el sinsentido, y siempre al borde del silencio total. La tentación del silencio, el dejar de escribir, está ahí más de una vez. De hecho, su tercer libro se llamó Incendio y Término, donde él se cortaba la coleta, teóricamente. Afortunadamente no lo hizo, continuó, y esperemos que continúe. Que esa tentación del silencio sea postergada hasta el último minuto. Así que nada, le paso la palabra y perdón porque creo que sí que me he extendido un poco. Cuando tú quieras, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Esto funciona? No mucho. Ahora sí, ¿no? Ahora. Buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Muchísimas gracias a la obra de poesía. Soy yo el que está agradecido. Muy sinceramente. Hace poco estuvimos Paco y yo hablando y se lo dije de manera rotunda, a ti Rocío no te lo había dicho, te lo digo ahora, y muchas gracias a Manuel Ángel, con el Vázquez Medel, con el que Paco ha llevado adelante durante muchos años la tarea del aula de poesía. Ahora el lugar de Manuel Ángel lo ocupa Rocío y todo sigue tan bien como desde el principio. Muchísimas gracias por haberme invitado. Paco y yo somos amigos desde hace media vida. Y hacía tiempo que no nos veíamos. Nos hemos vuelto a ver desde un tiempo a esta parte. Y el problema de un viejo amigo es que te saca las vergüenzas, ¿no? Luis Francisco Esplás es un amigo, pero ya sabe Luis Francisco que yo me he apartado por completo del mundo de los toros, absolutamente. Sigo siendo amigo de Luis Francisco, porque es una persona, como ha dicho Paco, refinadísima, cultísima, es pintor también. O sea que la amistad nos ha tocado. Mi afición a los toros está muerta y enterrada desde hace bastante tiempo. Pero bueno, también que a uno le saquen las vergüenzas también, que le recuerden de dónde ha venido, ¿no? No te lo ha hecho antitaurino, ¿no? Estoy en ello. Bueno, se me pide que hable de mi poesía, no solo que lea
poemas, sino que hable de mi poesía. Es decir, que hable de la imposibilidad de ser allí donde más hondamente se es. Me resulta muy difícil hacerlo. Alguien ha definido mi poesía como un ejercicio depsicologizante. Y por lo tanto, le robaré las palabras a mi queridísima amiga y admiradísima poeta María Atanasio. ¿Qué decir de mí?, se pregunta María. Tengo dificultad para hablar de mí misma. En lo que escribo raramente uso la primera persona, casi nunca. Pero las motivaciones, mis razones existenciales e intelectuales coinciden exactamente con las razones de la escritura. Hecha esta declaración de principios, ahora pasamos a la declaración de intenciones, porque en última instancia es de eso de lo que vamos a hablar, de intenciones. Yo solamente puedo hablar, a propósito de mi poesía, de las intenciones. Me pasa lo que le pasaba a Paul Valéry, que decía: el autor ve en su obra lo que debió ser y lo que habría podido ser, más que lo que es. No existe el verdadero sentido de un texto, ni la autoridad del autor. Sea lo que haya querido decir, ha escrito lo que ha escrito. Un texto es como un aparato que cada cual puede utilizar a su guisa y según sus medios, y no puede asegurarse que el constructor use ese aparato mejor que otra persona. Por lo demás, si sabe bien lo que quiso hacer, en el caso de que lo sepa, ese conocimiento le enturbiará siempre la percepción de lo que ha hecho. Esta frase es solo aparentemente críptica, solo aparentemente, porque si miramos con un poco de atención, la lengua es como un depósito de significados y también de sonidos, a través de los cuales un acto de lenguaje construye sentido. Pero cada acto individual de lenguaje hace aflorar algunos, no todos, los significados de las unidades de palabra y de discurso de que se sirve, así como algunas, no todas, las articulaciones posibles de sentido. Pues bien, todas las posibilidades, independientemente de la voluntad del autor, atraviesan el texto que el autor construye. Y todas igualmente se abren, se disponen semánticamente abiertas a la reconstrucción de la lectura. La intención autorial, el conocimiento de la intención autorial, puede, en efecto, distorsionar la percepción de lo efectivamente realizado. Por eso yo hablaré solo de intenciones. Sigue diciendo Valéry: la esencia de la prosa, cuando dice prosa, Valéry quiere decir el lenguaje en función comunicativa, en función práctica. La esencia de la prosa es perecer, es decir, ser comprendida, o lo que es igual, ser disuelta, destruida sin remedio, enteramente reemplazada por la imagen o por el impulso que significa según las convenciones del lenguaje. Logrado su objetivo en la prosa, en el lenguaje comunicativo, logrado su objetivo, la palabra expira. Este universo excluye la ambigüedad, la elimina, impone que se proceda por el camino más corto y sofoca lo antes posible las resonancias.
frente a la prosa, en la poesía ni la sencillez ni la claridad son absolutos en un universo, el de la poesía, de relaciones recíprocas en el que la resonancia puede más que la causalidad. En poesía es totalmente razonable e incluso necesario mantenerse en una condición lo más alejada posible de la prosa. Una condición dispuesta a perder, sin lamentarlo demasiado, tantos lectores como sea preciso. Pero es precisamente este universo de la resonancia lo que posibilita, lo que quizá, sin garantía alguna, posibilita la supervivencia del texto. Porque siempre podrá existir un fondo de significado y de sentido por emerger. Un fondo que un nuevo lector o que una nueva nosología podrá hacer aflorar. Y quiero terminar esta larga declaración de intenciones con unos versos del Cementerio Marino traducidos al castellano por Jorge Guiller. El verso, entre el vacío y el suceso puro, hace sonar, futuro siempre, un hueco. Después de la declaración de intenciones, que en todo caso será el hilo vertebrador de toda la lectura, voy a leer un texto que se titula Envío y que originariamente es el texto que cierra Escribir el hueco, el cuarto de mis libros, un libro dedicado a Jorge Oteiza. Después, en antologías posteriores de toda mi poesía, siempre ha figurado al final. Figura en esta, Traza, que acaba de aparecer, figura en Última Fragmenta, que apareció hace unos años, figura en un tríptico publicado en Francia recientemente, siempre cerrando el conjunto. Es un texto que se dispone ambiguamente entre la prosa y el verso. Se dispone de manera intencional ambiguamente. Y podría ser una declaración de poética. Antes de toda forma hay un ceder a la materia. Un asentimiento articula espacios al nombre, inverificables. La oquedad ritma su disposición, su escucha. Un gesto, la pronunciación en la improbabilidad, la presencia no requerida, sin interlocución. Atónito y suspenso. Hurga en su angusta fluencia, apropiándose la función que nadie le otorga. El trazo verbal innatural, la palabra escrita como inicio y síntoma de efabilidad, no arraiga en los cercados de la certidumbre, si los vislumbra y atraviesa. Transita estupefacto entre residuos remotos, sentenciados. ¿Acaso pueda, desde o en la traza, aparecer el rastro, acontecer la huella? Seguimos con la declaración de intenciones. Hay un fragmento brevísimo. Yo prefiero hablar, a propósito de mis versos, y ya es quizá osado postularlos como tales, como versos. En cualquier caso, no quiero caer en la nueva osadía de llamarlos poemas, prefiero llamarlos fragmentos. Si acaso el poema, en el sentido más italiano del término, construcción articulada con un cierto relato por debajo, ¿no? Si acaso el poema sería el conjunto. Bueno, pues uno de los fragmentos
que pertenece a Escribir el Hueco, el libro de 2011, dice cuál es la pulsión o una de las pulsiones, quizá la central de todo lo que escribo. Hablo para tocar la palabra que nombra, para tocar lo que la palabra nombra. Y más declaración de intenciones, antes de pasar a un recorrido por todos los libritos, son todos muy breves, más, sería alguna declaración más de intenciones, esta vez a través de Pau Celan, que es uno de los poetas que más frecuento y que más admiro con absoluta entrega. Es una cita de Pau Celan que abre esta antología, último fragmento. He aguzado las palabras, las voces. Me he dejado llevar a la angostura, implacablemente. Y una, por ahora última, declaración de intenciones es el epígrafe, la cita de apertura de Traza, la antología que acaba de aparecer en Roma, y que dice: tanta urna. Luis de Góngora, el soneto al sepulcro de Domenico Greco. Esta en forma elegante, o peregrino, de pórfido, luciente, dura llave, etc. Soneto que Antonio Machado consideraba el más alto soneto en lengua castellana. Tanta urna. En el que además Góngora utiliza el tanta en su sentido italiano. Algo así como tamaña urna. Bueno, pues tanta urna. Y ahora ya sí, vamos a pasar voy a pasar, perdón, a leer algún que otro fragmento en orden cronológico, si es que puede afirmarse así, tampoco estoy muy convencido. El primero de los libros que publiqué se titula Celebración de la Memoria, como ha recordado Paco, publicado en 1987 en Alicante. Ese libro, al cabo de unos años, no muchos, en torno a mediados de los 90, después de haber escrito el segundo manto y haberlo publicado, de esto hablaré luego, me pareció que tenía que reescribirlo. Tengo la manía de la reescritura, lo reconozco, ¿no? Tengo la manía de la reescritura. He reescrito también mi segundo libro, está a punto de aparecer la reescritura de Manto. Esa reescritura que realicé en la segunda mitad de los 90 no fue, sin embargo, publicada hasta 2013. La publicó Pisco Lira en las preciosísimas ediciones de La Carbonería. Y quiero leer el epílogo, muy breve, el epílogo de esta reescritura, en donde yo intentaba explicar el porqué de la reescritura. Memoria, que es el nuevo título, es la segunda forma de celebración de la memoria. En esta segunda forma hay un guiño a Pasolini, que titula toda su reescritura de la obra friulana Seconda forma del Novecento. Memoria es la segunda forma de celebración de la memoria, mis primeros poemas, que eran liturgia, en gran medida vana, huera liturgia, ornamento, expresión oblicua, redundante, ingenua y obtusa y fatua a un tiempo. Palabra adherida, no lograda. Celan es el que habla de la palabra lograda. Palabra adherida, no lograda. Deslumbres,
cadencias tras cuyo despliegue a menudo no se escondía ni luz ni música. Con el tiempo he querido ir viendo dónde se habían enzarzado, despojarlos, apurar si los animaba algún rescoldo, a pesar de la poética extraviada de la que surgieron. El resultado son exiguos fragmentos. Descostrado de lacerías y revoques, aparecerá acaso la firmeza vacía del muro. Hoy reconozco aquí, en su casi mutismo, a tientas mi morada. A tientas mi morada es un fragmento de un verso de José Ángel Valente, de las 3 lecciones de tinieblas. Bien, explicado, si así puede decirse, la reescritura, voy a leer 3 de los fragmentos de memoria que en el libro tienen título, en la antología no tienen título. El primero de los fragmentos que leo en el libro se titula... No, el primero no, el después. No lo voy a leer. Hay un poema en memoria que está titulado, y luego en la antología no, que se titula De Porfido Luciente Durallave. Es el segundo endecasílabo del soneto de Góngora al que me refería antes. Bien, leeré 3 fragmentos de memoria. Una voz inaprensible por la ciega laguna fatal de la memoria, la codiciada senda del reconocimiento. ¿Acaso oscuro redimirla, penetrar el fondo del espejo a la caza de una ficticia sombra? Ha volado la ofrenda hacia el esquife en que sucumbe la memoria. Habrías de saber cuán vano afán el cántico y proclamarlo a la hojarasca de la estación cruel, al ciego olvido. Y el fragmento que cierra el libro: en el lienzo del agua has mirado la copia, la fondaria del haz entre las ondas. De lo hondo, otra luz. Fulgor harás de cendra. Quiero aprovechar haber leído este fragmento, que lo he elegido a propósito, para hacer referencia a algo a lo que ha aludido Paco antes. Yo nazco en una tierra en la que conviven 2 lenguas. Convive el castellano y el catalán. Y siempre me ha interesado mucho la cultura catalana, la literatura catalana. Fondaria es palabra catalana, que quiere decir profundidad. Y que yo la mezclo intencionalmente, y si estoy hablando solo de intenciones, solo de intenciones. Intencionalmente está mezclada con fondale, palabra italiana que puede querer decir el fondo de un teatro, el foro, el telón de foro es un fondale, pero un fondale puede ser también un celaje, y un fondale también es el fondo marino. Bueno, pues con todos esos elementos está mezclada la palabra fondaria, que aparece en catalán sin ninguna explicación. Lo mismo pasa con cendra, que es palabra que existe, sí, en castellano, es la ceniza alquímica.
en catalán es la ceniza, es la cendra. Este entrar en contacto con otra dimensión lingüística, cosa que sucede no solo léxicamente, sucede, por ejemplo, en Manto, sobre todo en Manto, sucede sintácticamente, sucede en el uso de las preposiciones. Hay mucha preposición en Manto que está usada al modo italiano. Y no es contaminación ingenua, es consciente contaminación. En el último libro, en Póstuma, reaparece el catalán con una hermosísima palabra, celistia, salistia, que yo escuché en una canción medieval catalana y que luego me puse a buscar por ahí, y resulta que está está en el fichero general de la Academia con un solo testimonio de un glosario leonés, curiosamente, un glosario leonés de principios del siglo XX. Este tipo de indagaciones me interesan. Hay un momento, a partir de Manto, como también ha señalado Paco, en que el fondo de la indagación es casi exclusivamente el italiano. Y empieza la contaminación entre el castellano y el italiano. Vamos precisamente a Manto. Como también ha dicho Paco, a partir de escribir El Hueco, toda la poesía que escribo es bilingüe. Pero últimamente estoy también haciendo bilingüe lo anterior, la poesía precedente. Y es una tarea en la que ando, hay memoria y Incendio y Termino están solo, de momento, parcialmente vertidos al italiano. Manto está enteramente vertido y además está reescrito por completo. Hace un rato, antes de empezar, Manuel Ángel me ha traído una copia de este libro, que es un tríptico francés. Me ha pedido que le escribiera una dedicatoria. Y le he escrito a Manuel Ángel, el primer editor de mis versos. ¿Por qué? Pues porque el primer libro lo publica la Diputación de Alicante, el Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Es decir, no estamos hablando realmente de un editor, ¿no? Cuando llego a Sevilla y Antonio Garnica, el cura Garnica, me presenta a Manuel Ángel, una de las primeras personas, desde luego la primera persona que me presentó el cura Garnica, y una de las primeras personas que conocí en esta universidad. Poco después, yo había terminado Manto y se lo entregué. Y Manuel Ángel me dijo, lo publico. Y lo publicó en su editorial. O sea, Manuel Ángel es mi primer editor. Y ese libro está dedicado a Paco. Ese libro está dedicado a Paco. Y la dedicatoria dice: pues ha visto y alumbra y queda iluminando. Eso dice la dedicatoria. Es decir, estamos retomando algunas cosas muy importantes de nuestra vida. Bien, Manto, como digo, publicado en el 90, ahora se va a volver a publicar en Italia. Yo casi publico solo en Italia. Y he escrito una nota explicando la génesis de Manto para esa edición. Y les voy a leer algunas de las cosas que se dicen en esa nota. La isla de Sicilia, también como subterfugio expresivo de toda pérdida, de toda desorientación, permea los versos de Manto, en particular la Sicilia oriental, el volcán, los páramos de lava, el estrecho. El estrecho, el Etna y las antiguas necrópolis de Pantálica
funcionan como telones de fuego. Construyen la escena. Y en Manto hay también una fulguración. Una fulguración a la vuelta a Alicante, después del primer año siciliano. El descubrimiento de una luz que había visto, pero que nunca había mirado, porque era natural, porque era ontológica, y que se reveló como una epifanía, casi luminosa. La palabra cortante como la luz, sorda como los sonidos del volcán, borboteante como las mareas que se encuentran en el estrecho, entrecortada como un balbuceo, rarefacta y queda como la memoria de los muertos, ahogada como una cópula. Estos son los núcleos que fundan Manto. Y voy a leer algún que otro fragmento. El primero del libro. Abismo, ahogado mar de hielo, en las arenas horadadas el lecho a la almenara libia. Esquifes ancorados, abatidas aguas, médanos, olas de hoguera, cuenca muda. Isla en la ribera del asedio. De lo oscuro de las nubes la luz. El fuego cae a la cárdena espuma de los páramos. Rayos de penumbra arden ríos. Claman montes, riberas inundadas. Herido volcán voraz de sombra. Y el último fragmento. Si viereis de cendra las estancias abiertas al estrago, cual vacíos sepulcros desde la hoz alzándose, las aguas ignorarais que lamen las ruinas. Habéis hollado el cerco, cegados. Manto es lo que ya he dicho antes, Sicilia, la luz, pero es también la fascinación por una lengua nueva, es la fascinación por una lengua nueva y por su sonido. Y voy a leer dos fragmentos en los que se verifica aquella famosa frase también de Valéry: la poesía es la duda permanente entre sonido y sentido, entre palabra y música. Se verifica simplemente porque es el primer caso en el que, ya lo había hecho con el catalán, pero es el primer caso en el que decido hacerlo con el italiano, utilizar una palabra italiana. Porque sí. Algo que luego se repetirá abundantemente. Heladas aguas han ahondado tu cuerpo. Acometía tus llagas el ungüento de los labios. Lienzos como brocales sellados a sus dientes abrías. Flor del oleandro, a cuya fuente te saciaras. El oleandro, no la adelfa. Y otro en el que
La fascinación por el sonido es tal que ni siquiera la grafía reproduce el modo habitual de utilizar la palabra. La palabra es zágara, azahar, pero en Sicilia a menudo la vocal intermedia se pierde. Zagra, deseo de huerto, flor hambrienta, vuelo de mármol en los dientes, en el óvalo de su vientre punzados. Bien, y después de muchos años en los que apenas escribí, es esa tentación del silencio o la incapacidad, quizá, me acompaña desde siempre. Pasaron 10 años, desde la publicación de Manto hasta la publicación del libro siguiente, Incendio y Término. En efecto, Incendio y Término. En medio lo que sí escribí Silvo, pero Silvo es un ejercicio de variación sobre Orgía de Pasolini, sobre la tragedia de Pasolini. Silvo es una especie de reducción a píldoras mínimas y variadas, es decir, construidas a través de la voluntad de variación, de la voluntad musical de variación, sobre Orgía de Pasolini. Y esa escritura, digamos, me acompañó en el páramo de la no otra escritura, que al cabo, sin embargo, pues, se manifestó y acabó configurándose como Incendio y Término. Incendio y Término está ya en el título marcado por Gabriel Miró. Incendio y Término es el título de uno de los capítulos del libro de Sigüenza. Gabriel Miró es un escritor, es un gigante absoluto de la prosa, muy injustamente olvidado. En Incendio y Término hay dos poemas que son los dos que voy a leer, que son los dos poemas más largos que yo he escrito nunca. Aquí quizás sí que podría decirse poema. Y son poemas que están escritos en diálogo con otras artes. Uno de ellos está escrito en diálogo con la música, concretamente con el jazz, y concretamente con el jazz de Ramón López y François Coutinho, que preparaban un disco titulado Opéra y me pidieron que escribiera para ese disco. Y el segundo que leeré está escrito en diálogo con la pintura de un pintor alicantino, Ricardo Junio, pero en él aflora otro pintor que es Félicien Rops. Y concretamente aflora un cuadro de Félicien Rops, La muerte esparciendo cizaña, que, como saben los lectores de Juan Goytisolo, es el hilo conductor de Las virtudes del pájaro solitario. Hay un personaje que se llama La Zancuda, que es claramente un personaje construido de modo ekfrástico sobre el cuadro de Rops. Es una descripción, la descripción física de este personaje es la descripción del cuadro de Félicien Rops. Pero este cuadro de Rops había aparecido en la obra de Goytisolo antes. Había aparecido como portada de Macbara. La portada de la primera edición de Macbara, de Goytisolo, texto anterior a La virtud del pájaro solitario, es la reproducción del cuadro de Félicien Rops. Y yo lo conozco ahí, en la portada de Macbara, conozco el cuadro de Félicien Rops. La presencia de ese cuadro, que luego reaparece en este último libro, en Póstuma, hay una sección entera que se titula La Zancuda, de la que no leeré nada. Esa presencia primera del personaje de La Zancuda, Encarnación de la Muerte,
está en el segundo de los poemas que os leeré. Estos poemas, como digo, son los más largos que he escrito nunca. No tienen ninguna puntuación, no se trata aparte de nada original, no tienen ninguna puntuación. A veces las palabras se parten entre un verso y el otro, tampoco es original, es algo que se sabe que se hace incluso en la poesía del Renacimiento, es decir, que no estamos descubriendo Mediterráneo ni nada que se parezca. Os informo de ello simplemente para explicar que estos poemas los voy a leer de manera más rápida que los anteriores. Son poemas que están concebidos, insisto, hablo solo de intenciones, para ser ejecutados y para ser ejecutados a un ritmo mayor. Despedázate, vuela más alto que tu cuerpo, húndete, bebe aire en el agua, pez alado y él, hazme mirar la tierra que he dejado. Lléname de barro, estiércol, madre, madre, unta, mis manos vacías de mortaja han sido cuerpos pudriéndose. Fosa de aire más alta que la tierra, hazme mirar el aire que he dejado. Sangre, sorbo hasta la hez el alma de tu alma, agrieta, agrieta, ahógame, esfinge de arena cáliz, haz que mis ojos soporten la luz. Grita, grita, hedor de oro, lame, sepulta mis palabras, aúlla, ardida noche canto, lánzate, despedázate, hazte voz. Él mira, te mira, ves el lienzo, algo como la hoja alba, ceniza vértigo de la ausencia, del origen, de la palabra origen, del trazo solo, vaciado entre mordaza y vómito o evanescencia huera, cólmala. Araña el aire, ansía el ahogo del aire lacerado por la zancuda, por la agorera de la noche, hurtadora de la noche, danza, huye de la zancuda, invoca el fulgor de la noche, cárdena que vela lo negro, vélate en promesa de agua, danza sobre la tierra rubra el oxidado ocre de la tierra, jalde y amaranto, falca la tez de la zancuda, hazla girar en torno a tu huella de arena en los bajíos, silbe el látigo, zahiere la y huye, huye, muerte, huida, inviolada dádiva, si lanzas, furioso redes fuera del cercado. En el libro francés, en Triptyque, que reproduce los tres últimos libros de los que todavía no he dicho nada, que son Escribir el hueco, estudio para Jorge Oteiza. Es un libro en el que tiene mucha presencia el arte, las artes plásticas, no solo por Oteiza, sino porque es un libro que cada texto está ilustrado. Hay una serie de 30 obras de mi amigo el pintor paduano Massimo Casagrande, y cada obra está reproducida entre ambas páginas. Por otra parte, este es un libro que no está impreso en tinta negra, está impreso en tinta gris. Y está impreso en tinta gris porque Oteiza decía, el gris es el color que sustenta la piedra. Digo, los tres libros últimos, Escribir el hueco, Piedra y cruda, que no ha traído ningún ejemplar, y Póstuma, que es este. Con ocasión de la publicación del tríptico, hay alguna que otra variante entre las versiones primeras y la que va a ser versión definitiva, porque tengo la firme intención de eso no tocarlo ya. Y una de las variantes más significativas es en un epígrafe. El epígrafe de la zancuda, precisamente una de las secciones de Póstuma. En Póstuma, aquí, el epígrafe es de las virtudes del pájaro solitario, de Juan Goytisolo.
con dedo largo y seco como el uso marfileño de una hilandera, apuntaba. Lo admiro profundamente a Macuillo, pero, sin embargo, en la versión publicada en Francia, en la que no hay ningún verso distinto, decidí cambiar el epígrafe. Y decidí cambiar el epígrafe para irme a la sombra de mi no sé, primer y definitivo amor poético, que es Miguel Hernández. Miguel Hernández, a mí Miguel Hernández me enseñaba a hablar. Y cuando Miguel Hernández habla, cuando Miguel Hernández dice, cuando escribe un verso, diga lo que diga, es como si eso nunca lo hubiera dicho nadie antes. Y todos sabemos los que se han dicho mucho. Pero es tan a veces el ímpetu de la voz. Es como un manantial en cascada. El ímpetu de la voz en los sonetos de El siglo vulnerado, El rey francesa, Imagen de tu huella, o en Vientos del pueblo, donde hay una dejación de la voz tan alta para ponerla al servicio de una causa que se consideraba dignamente superior, la lucha contra los asesinos. Y a veces esa palabra de Miguel, y me van a perdonar que diga Miguel, es que no me sale Miguel Hernández. He conocido a muchos amigos de Miguel, algunos lo frecuentaron durante poco tiempo como Güero Vallejo, otros que fueron compañeros en aquella tertulia de la Tahona del grupo de Orihuela, en el que Miguel empezaba a balbucear sus versos y el jovencito Ramón Sigé empezaba a escribir sus ensayos. El Benjamín de esa tertulia, Manuel Molina, fue la persona que a mí hizo que yo publicara mis primeros versos a los 18 años. Así que no puedo decir Miguel Hernández, no puedo decirlo. Digo, esa voz, que es un manantial impetuoso, se transforma también luego, sobre todo en el cancionero, en una levedad tal, es tan leve. Llevadme al cementerio de los zapatos viejos, echadme a todas horas la pluma de la escoba, por un huerto de bocas, futuras y doradas, relumbrará mi sombra. Cancionero, romancero de ausencias. Entonces quise que Miguel estuviera presente en Póstuma. Y me vinieron a la mente unos versos que son los primeros del poema que abre Vientos del pueblo. La elegía primera Federico García Lorca, asesinado un año antes. Y que a pesar de estar inmerso en Vientos del pueblo, que es ese ímpetu del manantial que surge en cascada, tienen toda la tonalidad del arroyo que fluye, que será la voz posterior y postrera de Miguel. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en traje de cañón la paramera, donde cultiva el hombre pasiones y esperanzas, y llueve sal y esparce calaveras. Ese verso es el epígrafe de La Zancuda en la versión francesa. Y llueve sal y esparce calaveras. Bien, vamos a escribir el hueco. Y os voy a contar la intención. Os voy a contar la intención
con lo que escribo como una nota final del tríptico francés. En lugar de ahora enrollarme mucho, leo lo que ya está escrito y así somos más sucintos. Desde el inmenso destello de las obras de Oteiza y la estética que las sustentaba, surgió de inmediato el deseo, a partir de una exposición que se celebró en la Reina Sofía de Madrid en el año 2004, titulada Mito y Modernidad, una exposición retrospectiva. Surgió de inmediato el deseo de escribir algo digno de ellas, pero no de ilustrarlas con palabras, no de describirlas en su inmediatez material o en sus virtualidades metafóricas o simbólicas. No era un ejercicio desde el principio, no era un ejercicio ekfrástico ni sentimental lo que yo me proponía llevar a cabo. Pretendí muy conscientemente desde el principio construir el poema a la zaga de la estatuaria oteiziana, el artista llamaba estatua a cualquier escultura, construir el poema como el resultado de un vaciamiento, como una búsqueda de abstracción hasta donde ello fuera posible. La poesía, si es palabra, no puede desprenderse del referente, pero sí le es dado centrarse en el nombre, en la tensión al nombre, en su estaticidad. Reducir, anular, si cabe, la acción, el elemento narrativo y el descriptivo. Vaciar al máximo al verbo de discurso, opacándolo. Esa es la intención de escribir el hueco. Pero antes de escribir el hueco, justamente después de haber visto la exposición de Oteiza en el 2004, pocos meses después, una persona que me acompañaba en aquella exposición, Josephine Pache, una poeta y editora siciliana, me propone publicar una antología, dirigía una colección que se llamaba Altavoz, era un nombre español pronunciado en italiana, Altavoz. Y me propuso publicar una antología de mis libros anteriores. No había escrito todavía Escribir el hueco. Y le dije que muchísimas gracias, que estupendo, que sí, pero ¿quién lo va a traducir eso? Me dijo, tú. Lo vas a traducir tú. Bueno, pues ahí empezó la que desde entonces es mi modo de acercarme a la escritura. Os leo de la nota del tríptico. Josephine Pache me invitó a publicar una antología bilingüe en su colección. Cuando pregunté quién sería traductor, me respondió tú. Y así dio comienzo una frecuentación de la escritura desde las orillas de ambas lenguas, que no solo no se ha interrumpido, sino que ha acabado por ser el modo natural de acercarme a la expresión, hasta el punto de que ahora es práctica inevitable, necesaria, traducir al italiano lo que escribo, para verlo desde la otra ladera, para verificarlo, a menudo para reescribirlo, muy a menudo para reescribirlo, en un intercambio en el que se difuminan las fronteras entre original y versión, que a menudo confunden sus territorios y que no raramente dejan al descubierto un intersticio que ningún decir colma. Escribir el hueco. En la solapa de este libro se lee, y lo voy a leer traducido, lo siguiente: contra el arte, contra la poesía como formas de simulación, hacia la inmovilidad abstracta de la traza, trazo o palabra, vacío, hueco o intersticio que solo puede ser cercado, recintado, enmarcado de palabras. La cavidad convoca, emplaza, requiere, reclama. En un espacio despojado, áspero, fractura, del que brota y donde se alcanza la cifra ardida, el límite
disonante, la mancha sobre una materia que es forma de sí misma. Experiencia emboscada, claro alcanzado, hollarlo, nombrarlo. Y bien, vamos a algunos de los fragmentos, no tienen título, ninguno de ellos. Hay a menudo una componente visual en el fragmento. Como no lo podéis ver, os diré si hay algún elemento digno de ser mencionado, os lo diré. El primer fragmento. Lejanía, mortaja, traspasa lo que nombra, revela la dimensión exacta. Nadie. Nada. Lo que habéis querido sepultar, despojándolo del nombre suyo, amasándolo. Aquí crece, se incorpora, toma, cuerpo reconocible y tierra, y nombre. Regresa de la muerte. Sobre este fragmento quiero detenerme mínimamente. Para escribir este libro, Escribir el hueco, yo visité muchísimas veces la Fundación Museo Jorge Oteiza, que está a 10 kilómetros de Pamplona, en un pueblecito que se llama Alzuza. Es un edificio de Sáenz de Iza. La gente de la Fundación fue amabilísima conmigo y pusieron a mi disposición todo el fondo de Oteiza, tanto el fondo documental, manuscritos. De hecho, Oteiza, a partir de un determinado momento, entre comillas, abandona la escultura y se da a otras artes, entre otras la poesía. He traducido algunos poemas de Oteiza al italiano y al publicado en Italia. Pero no solamente pusieron en mis manos todo el archivo documental, es que me dejaron repetidas veces que yo entrara en los almacenes a ver los bocetos, a ver la obra no expuesta, ya no bocetos, sino obra cumplida y no expuesta. Y además me dijeron, si quieres tocarla, tócala. Fueron una generosidad extraordinaria, ¿no? Bien, este poema, que me voy a permitir repetiros para que veáis la consonancia que tiene con algo que Oteiza escribe y que yo no había leído cuando escribí este poema, ¿no? Como lo leí después. Algo que Oteiza escribe en 1957 en un catálogo de la exposición que hizo en la Bienal de Sao Paulo, donde se llevó el premio a escultura, titulado Propósito experimental. Leo primero las palabras de Oteiza y luego vuelvo a leer el poema. Oteiza, lo que estéticamente nace como desocupación del espacio, como libertad, trasciende como un sitio fuera de la muerte. Tomo el nombre de lo que acaba de morir, regreso de la muerte. Lo que hemos querido enterrar aquí crece. Y ahora el poema. Yo no conocía este texto. Lo que habéis querido sepultar, despojándolo del nombre suyo, amasándolo, aquí crece, se incorpora, toma, cuerpo reconocible y tierra y nombre, regresa de la muerte. Yo me quedé estupefacto cuando vi esta consonancia. Dos fragmentos más. Manchar lo blanco, alcanzar lo blanco, de sepultar el aire, la cavidad del nombre, nombrarla. Este fragmento termina con dos puntos.
ese nombre no está. Y el último, que fue el primero que escribí, y además lo escribí, esto es un acto exhibicionista obsceno, pero ya que me invitan, pues lo hago, ¿no? Lo escribí mentalmente. Este poema lo escribí mentalmente viniendo a la facultad para dar clase, caminando por los jardines de Murillo. Y cada día volvía a pulir, al menos en mi intención, pulir el poema, pero siempre sin haber escrito físicamente nada, ¿no? Este poema tiene además una evidente componente gráfica. La disposición es esta que desde lejos estáis viendo, ¿no? Escribo sangre. No quiero hablar de sangre, sobre sangre. Quiero decir, sangre. No puedo escribir el espacio, la densidad, el hueco. Bien, y vamos ya a los dos últimos libros. Que son la piedra y cruda, un guión, piedra, guión y cruda. Ya el título es un homenaje a Miguel Hernández. Hay toda una producción del Miguel joven, muy joven, muchos poemas de ese Miguel de 20 años se titulan así, con un sustantivo, un guión y un adjetivo introducido por la conjunción copulativa. Entonces, ya desde eso es un homenaje a Miguel. En estos dos últimos libritos, ambas tendencias, la tendencia cada vez más acentuada a la abstracción, la tendencia al vaciamiento y al mismo tiempo no la tendencia sino la percepción como necesaria de la duplicación, acaso fusión o evanescencia de dos lenguas, el español y el italiano. Ambas estéticas, la del vaciamiento y la de la duplicación, se han ido acentuando en estas dos últimas entregas y se han modulado en distintas declinaciones temáticas. Yo para esta lectura he elegido dos de las declinaciones temáticas que se dan, una en piedra y cruda, la otra en póstuma. Póstuma es un título en latín, no tiene acento, ¿no? Es decir, es un nominativo neutro plural. Las cosas últimas. Pero también el título se juega con el valor del adjetivo póstumo en italiano, que quiere decir secuela, la secuela de la enfermedad. Es un póstumo en italiano. Por eso digo, duplicación, fusión o evanescencia de lenguas, ¿no? Las dos declinaciones temáticas que ahora he elegido, entre otras, son, en el caso de piedra cruda, lo mineral como fisiología y memoria biológica, y en el caso de póstuma, el ahondamiento en algo que me acompaña desde siempre, el ahondamiento en la matriz erótica, pero también fúnebre, del cantar de los cantares y de sus reescrituras. Ambas entregas, piedra cruda y póstuma, en ambas, esas dos dimensiones abiertas a la hospitalidad de la materia y exhaustas ante lo inhóspito de la historia, se incardinan.
Bien, vamos con Piedra y Cruda. Son fragmentos muy breves. Voy a leer el primero y el último, y en medio 2 o 3 más. Costra exhausta de sangre seca gris de ceniza, horadada y salitre corroídos, muros despojados, cruda piel de cicatrices, lumbre rasga la tiniebla, agrieta, fulge, desparece. Hurgando diluir, arder el grumo, escorias de leños hincados, chasquido de esqueletos en galerías, brasas petrificadas, planos túmulos negros como el espaldar de una fiera varada. No nombrarlo, salir a las afueras de la palabra, al rostro, a la mano, a la garra que tizna, estalla. Rasguñar la argamasa, horadar en el nombre la pétrea matriz, acechar el silbido de la esquirla, el eco de la lastra desgajada. Al pie de la barda seca otra piedra por mitad, sepulta, tómala, entre piedra y piedra cruda la inserta, restaña el muro. Y el último fragmento, que ha sido puesto en música por la cantante siciliana Etta Scollo, es un regalo maravilloso. Uno de los últimos discos de Etta Scollo se abre y se cierra con sendos poemas míos. Este es uno de ellos, este es el que abre el disco, en la versión italiana. Yo lo voy a leer en la versión castellana. Te alzaste a vista de las aguas. Te despoje el vuelo de la viscosa traza de la ofensa. Te descarne del grumo céreo de tu ascendencia. Y desciende en el greto. Descóstrate, sosiega, en las aguas, alienta. Póstuma. Póstuma. Póstuma se abre allí donde termina Piedra Cruda. Este poema que acabo de leer es una transparente alusión permanente al cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Además de presentar de nuevo esa tendencia a utilizar la palabra italiana, si lo considero adecuado, greto, el greto, los greti son esta especie de playas de grava que se dan en las partes bajas de algunos ríos, a veces formando islas y a veces simplemente a las orillas. En español hay un término, el término mejana, para referirse a la isla, pero no hay un término específico para referirse a esa especie de playas de grava que se forman en algunos ríos y que son, esas playas de grava son muy características de los ríos de la Bassa Friulana, de la región completamente llana del Friuli. Yo es una palabra que es una palabra italiana, no es una palabra friulana, pero es una palabra que aprende en Pasolini. Pues bien, digo, allá donde concluye Piedra y Cruda, en San Juan, nace al menos parte de Póstuma. Voy a leer la sección central, la primera sección que escribí
de este libro que se titula Exequias, he dicho erotismo fúnebre, ¿no? Y se abre con una cita del Cantar de los Cantares. Digamos que aquí San Juan cede el paso al Cantar de los Cantares. En todo el libro hay otra sección al final que se titula Contracanto y que se abre con una cita de San Juan. Y no toquéis al muro. Pero está más presente que San Juan, está más presente el Cantar de los Cantares. Mano battuta mi hanno ferita, del mio velo mi hanno spogliata. Lo leo en italiano porque es así como yo leí por primera vez el Cantar de los Cantares, en la traducción de Guido Celonetti. Me han golpeado, me han herido, de mi velo me han despojado. Son 9 breves fragmentos. Los voy a leer todos. Alguno de ellos también tiene una componente gráfica muy obvia, forma de lanza, y de hecho el poema se abre con una de las palabras, la palabra central del poema es la palabra lanzavara. La lanzavara es el modo en el que se llama en el Cabo de Gata a la flor de la pita, al tallo de la flor de la pita. Bien, voy a leer el Exequias. Haré una pausa un poquito más larga entre fragmento y fragmento. Son 9 muy breves. Cauterio, el augurio fuera, lo invocaras. Estertor de ascua yerta, hollín de rastrojera, cerco de ardida piedra. Balbuceaba el canto. La hacían enmudecer las acechanzas del furtivo. Se inmoló a su reclamo. Entre la vaga de los líquenes, ciega, con hule de ataduras sebáceas, capuzada, en fuga se deslíe. La palude remansa. Retrorso tú, preso de la horrura. Enmudeció la noche. El nombre en el que fueras violada pronunciaste. Ungüento de saliva de mentido sosiego restañaba en las cuencas. Brota, encaña, mústiate, lanzavara, sequera en terregal salobre, del ejido apartada, lindera de la escombra. Faz de Libia, color quebrada de sablera, alumbra los labios que la boca sabe la arribada, enruna los ambulacros de las reas sabias. De angostos mares cauce, lóbrego, cuerpo, cueva muda del sueño, compás inerte, lengua sellada a muerto, tizne de destierro. No supiste el crujido de la aldaba, no los pasos descalzos, la presura del ansia, sudario céreo de tu huella calco, idas las aguas, humedales despojos del ama mandorlada. Descendiera en campa yerma, cesara su aleteo.
el aire, el vuelo. Muchas gracias. Bueno, pues no nos queda mucho tiempo, pero si alguien quiere intervenir, bueno, pues sería de agradecer. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, alguna observación? Pues, Manuel. Gracias. Hoy no puedo decir otra cosa. Yo al menos he vivido una de las experiencias más intensas de comunión poética de mi vida, que ya es larga, y solo te puedo decir gracias. Gracias a ti, Manuel Ángel, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, yo me uno a las gracias de Manuel Ángel. Tenía también esa sensación mientras te estábamos escuchando hacer ese recorrido tan intenso que has hecho por toda tu obra, mientras lo acompañabas con algunos de esos poemas. Y lamento muchísimo, efectivamente, que nos hemos quedado sin tiempo de poder invitar a continuar con la conversación contigo. Por tanto, yo creo que podemos terminar con esas gracias, ¿verdad? Y estoy segura que todos nos unimos a ellas y bueno, nos emplazamos a la siguiente. Yo digo solo una cosa más. Yo no, pensaba, he visto que el tiempo se nos echa encima, pero pensaba haber leído dos textos más que no voy a leer. Pero sí que os digo cuál era la clave de esos dos textos, que son textos no inéditos, porque uno de ellos está publicado en esa antología a la que antes hacía referencia Paco, en la que colaboramos ambos, en la que Trinidad Durán también colabora como traductora. Dálila y Lina son las editoras. Dálila, además, también colabora como traductora y como poeta. Uno de los textos que pensaba leer está ahí publicado, pero pensaba leer otro que, digamos, como corolario, final de esa deriva translingüística. Últimamente estoy escribiendo en italiano y pensaba cerrar la lectura con un poema en 9 fragmentos muy breves, algo parecido en cuanto a dimensión a lo que acabo de leer, que está escrito solo en italiano y que además no pienso traducir. Por una vez no pienso traducir. Quería dar este dato informativo simplemente. Muchísimas gracias por haber querido escuchar. Muchísimas